Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa De Frente a Tabasco. Y como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo a las 9 de la noche. Y usted puede vernos a través de internet en www.canaltvx.com. Y al día siguiente, es decir, los martes y los viernes, a las 12 del día, usted puede escuchar la repetición de este programa a través de la estación de radio XHDX en el 89.7 de FM y también la repetición en nuestra página de radio www.xhdx.com. Soy Moisés Dagdug, a sus órdenes, y me da mucho gusto saludar, como siempre, a nuestros panelistas. Licenciado Feliciano Calzada Padrón, muy buenas noches. Buenas noches, señor. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Y lo mismo al licenciado Uldarico Canto Taracena. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y bien, amigos, pues obviamente muchos temas que abordar en el programa de hoy, pero podríamos empezar por partidos políticos. Es verdaderamente increíble la desfachatez con que se están manejando los partidos políticos en Tabasco. En esta ocasión vamos a hablar del PAN. Resulta que el PAN no impugnó, por ejemplo, las diputaciones pluris, y no la impugnó porque le dieron una diputación de más. Y esa diputación de más que tiene el PAN, curiosamente, es de una perredista que le dieron la oportunidad de ser candidata pluri por el PAN. Y oigamos, por favor, la aclaración que hace el presidente del PAN, Jorge Ábalos, por qué le dieron esa pluri a Lucía Guadalupe. Es panista. Oigamos lo que contestó Jorge Ábalos, el presidente del PAN aquí en Tabasco. Se designó porque vinieron a tocar las puertas del Partido Acción Nacional y vinieron a pedir un lugar en el partido, y ella tuvo un lugar que ningún panista se interesó en ese lugar. ¿Por qué? No sé por qué. A él no lo vi. Fíjese nada más qué desfachatez tan grande del presidente del PAN aquí en Tabasco. Le dieron la pluri porque simplemente llegó, tocó la puerta y pidió un espacio y se lo dieron, porque dice que ningún panista quería la posición de pluri, cosa que, bueno, yo no sé si usted lo crea o no, pero realmente escuchamos la voz del presidente del PAN decir por qué le dieron la pluri, porque llegaron, tocaron la puerta, pidieron la posición y pues simplemente se la dieron, que ni siquiera es panista. Ella es perredista, de tal manera que en la composición del Congreso local el PRD cuenta con una diputada más, que es esta Luisa Guadalupe Trujillo, aunque haya entrado de pluri por el PAN. Feliciano Calzada. Todos los partidos políticos, sin excepción, tanto en Tabasco como en cualquier estado del país, lo que anhela es la facilidad de una pluri. Todo el mundo en lo particular se acerca con el delegado, con el presidente del partido, para ver si lo van a integrar en la pluri. Nadie quiere ir a correr riesgos de perder. Nadie quiere desembolsar dinero en una campaña que a lo mejor pierde. Es preferible irse sobre seguro, cómodo y económico. Eso es lo que significan las pluris para muchísima gente, de todos los partidos políticos.
Por eso entonces me extraña que ningún panista se haya interesado en que se le anotara, porque era todo lo que tenía que hacerse, anotar, dar sus papeles e inmediatamente, pues sencillamente ser pasado o integrarse como un miembro más. Pero además, ¿cómo es posible, si los panistas recalcitrantes no les interesa? Bueno, pues entonces buscar en la sociedad civil alguien identificado con ellos. No necesariamente que hubiesen estado dentro del PAN haciendo proselitismo, sino sencillamente todos aquellos que ven con una gran simpatía al PAN y que el panismo, la mesa directiva, los tiene identificados. Empresarios, profesionistas, todo el mundo sabe, fulano de tal es panista. Nunca ha tenido un cargo o no le interesa, porque no lo ha buscado. Si aquí tenían el problema de esa posición, ¿por qué no buscaron dentro de la gama de simpatizantes que tiene el partido? Y tengo la seguridad que a quien se la hubiesen ofertado, la hubiera aceptado. Pero además continuaría la línea. Es decir, este no se ha distinguido porque cada 3 años reclama algo en el partido, pero en el fondo es un panista. Pero ir a buscar o a abrirle la puerta porque la tocó el PRD, pues ahí sí mis alcances no llegan a tanto. Huele a dinero. A dinero sucio, pues. Claro. ¿Cómo es posible que le regalan una posición al PRD? ¿No? Sí, porque la verdad es que pues tienes mucha razón, Feliciano. Normalmente pues esas posiciones pluris son las más peleadas, porque no hay que hacer campaña, no hay que invertir, no se sufre un desgaste adicional, etcétera. Y pues generalmente son las posiciones más peleadas en todos los partidos políticos. Ahora, ¿qué pasa con los partidos políticos? Generalmente escoge como pluris a personas destacadas que a lo mejor no son muy populares. Es decir, a lo mejor no sacarían muchos votos, Uldárico, a la hora de una votación, pero que será un elemento valioso en la Cámara para apoyar precisamente las ideas de algún partido político, Pero si esta persona ni siquiera es panista, sino más bien es perredista, y simplemente porque pasó por ahí y se le ocurrió tocar la puerta y la dejaron pasar, pues bueno, como decimos aquí en Tabasco, a mí no me la pegan. Digo, yo no lo creo que haya sido así. Ahí más bien parece un acto de corrupción. Uldárico Canto. Sí, yo creo que, sin duda alguna, que las posiciones otorgadas a través del camino plurinominal, sin duda alguna debe ser la expresión más genuina de una militancia. Porque ese espacio, como bien señalabas, pudiera ser que en muchos de los casos representa la formación de un cuadro político preparado, un cuadro político que va a representar y hacer el trabajo de un ideario político que se identifica con su partido, y que por lo regular los partidos políticos a nivel nacional, esas gentes más especializadas en alguno de los temas, como ya sea para el campo, para el caso de la ley, de la jurisprudencia, o el caso, por ejemplo, de los recursos económicos, o el caso de la contaduría, para determinado tema, o de acuerdo a las comisiones que tiene, en este caso, la Cámara de Diputados, se otorga por lo regular las pluris a gente especializada, que como bien dices, no son gentes que pudieran a lo mejor obtener demasiados votos que permitan ganar una elección. Sin embargo, son personajes, hombres o mujeres, claves para poder realizar un trabajo legislativo que permita de alguna manera hacer relevante el trabajo de dicho partido. Eso es lo más adecuado, y sin duda alguna
que reitero mucho, es una expresión de una militancia. Por lo tanto, no hay de ninguna manera obstáculo alguno o pretexto alguno para no decir que una mujer, un hombre, ocupa esos lugares en función de, porque tocó la puerta, porque de repente apareció en escena. No, hay que recordar que el dirigente del PAN actual ya ha sido acusado muchas veces de corrupción, no es la primera vez. Ya inclusive tuvo un tiempo fuera y pasó un proceso también muy difícil en el que fue muy criticado. Hay que recordar también que la situación que prevaleció en el proceso del nombramiento de las candidaturas. En este caso, cuando se iniciaron el proceso de candidatura fue muy cuestionado también el dirigente. Entonces aquí lo que se deja muy clarito es que hubo la compra, que hubo dinero de por medio para que dicha persona tuviera esa posición. Pero además, sobre todo, es sorprendente el alto grado de cinismo que viene de alguna manera, de un tipo que es perredista y que en este momento es regidor, y viene y le compra a su hija una posición que a lo mejor se la pudo comprar en el PAN, en el PT, en el PRD, en donde hubiera. Pero bueno, encontró un Ábalos que estaba dispuesto nada más a poner la mano seguramente, y bueno, pues por lo tanto le llegó a un precio cómodo y se lo otorgó, porque esa es una realidad al respecto. Entonces yo creo que indiscutiblemente ahí lo que se refleja es la corrupción que sigue prevaleciendo al interior de este partido, y que bueno, pues no dudamos que el PRD pues va a contar con una diputada más, porque esta persona va a estar sujeta pues obviamente a recuperar su dinero invertido y a ganar mucho más. Ella fue por un negocio, no fue porque tenga una formación política. No se ha destacado de ninguna manera en un terreno político. Ella fue, reitero, porque dice, todos los partidos están ahorita en proceso de corrupción, y si bueno, pues tengo un dinero, si mi padre me está dando que ahorita que es regidor, y como ha aprobado todo, al final de cuentas, pues está ganando un dineral en el centro, y le llegan al precio a la dirigencia del PAN, y por lo tanto, pues ella va a llegar no a hacer política, ella va a llegar a hacer negocio, a estar vendiendo su voto, y eso lo vamos a ver pues en la legislatura que viene. Y además muchas gracias, Ulderico, pero además de lo que estás diciendo, fíjate que curiosamente al PAN se le asigna indebidamente por parte del IEPCT una diputación más a la que no tiene derecho debido precisamente a su votación, y curiosamente esa votación de más pues es la de esta pluri, que va a ser perredista, o sea que es prácticamente un diputado perredista más en el Congreso. Qué casualidad, y nosotros pues simplemente no lo creemos. Obviamente allá hay corrupción por todos lados, corrupción en el IEPCT, no sabemos quién ordenó al IEPCT, porque sabemos que no es un órgano autónomo, ha dado muestras fehacientes el IEPCT de que no es un órgano autónomo como debe de ser, sino que obedece las órdenes de Arturo Núñez, el gobernador de Tabasco, y curiosamente al PAN le otorgan una diputación más, que es precisamente para una perredista. Sí, yo creo que la respuesta que otorga el dirigente estatal del PAN es una respuesta para ignorantes, porque eso, además, ¿cómo es posible que un dirigente estatal pues quiera engañar a bobos y decir, pues no sé, pues nadie lo quiso, pues tocaron nada más la puerta? O sea, está tratando, pareciera que los demás son ignorantes y que no se dan cuenta.
pero no solo ignorantes, sino que está prácticamente diciendo son tontos, Claro. por no decir otra palabra, tontejos, Ajá. o algo similar. Digo, porque yo no puedo creer que aunque no tenga muchos militantes el PAN, es Pero cierto, tiene cuadros. pero te puedo Claro. asegurar que dentro de los cuadros habría muchísimos Hombres y mujeres, panistas, jóvenes. hombres o mujeres, que hubieran peleado o hubieran querido ser nominados como candidatos plurinominales a una diputación local. Y si no, pues ahí tenemos ya una lista como de 10 gentes que nos hablaron, donde nos dicen que ellos sí hubieran aceptado, por supuesto, y que simplemente se les negó. O sea, no fue nada más porque el primero que llegó y tocó la puerta, porque pues lo mismo pudo haber pasado, no sé, a lo mejor un vendedor de chicles y toca la puerta y pues también se la dan, ¿no? Sí, es muy ingenua la respuesta, ¿eh? Ingenuo y yo creo que insultante a Sí, la por su- inteligencia Claro. de los ciudadanos y sobre todo de los propios panistas. Claro, así es. Porque puede ser no panista, estoy de acuerdo, como decía el licenciado Feliciano Calzada, no forzosamente tiene que ser panista, pudieron haber buscado a lo mejor en la sociedad civil, como apuntaba el licenciado Pero- Feliciano Calzada, pues a gente que se haya destacado Sí, con otro perfil. con otro perfil, Perfil. simplemente Pero con sí otro es, perfil. sí, pero sí, casi dijéramos que una de las reglas que se persigue, que no se a veces se da por un proceso de negociación, a veces las pluri, como es el caso, por ejemplo, del pluri, del PRD, que anotaron a Pepe Toño, por ejemplo, pues que estaba en el PAN, pues estuvo en el PRI, después logró en el PAN la diputación, ahora por el PRD logra También por pluri, negociación el PAN, sí. pluri, en este caso. A veces se ha dado escenario como el crecimiento de Morena o el crecimiento del PRD a nivel nacional, donde llegaron muchísimos diputados y senadores producto de negociaciones, por ejemplo, con otros grupos. Por eso llegó allá Muñoz Ledo, llegó inclusive el que supuestamente tanto lo agredieron de haber hecho fraude electoral en este país, Manuel Butler, pero después... Sí, Sí. que realmente ese es otro tema para la araña. Sí, Digo, entonces, el caso de Manuel Bartlett, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hacen negociaciones y lo anotan en la lista pluri, pero reitero, pero son personajes. De una u otra manera son gente que están inmiscuida en el asunto político. En el caso de esta mujer que nombraron, que no tiene ningún renombre o ningún conocimiento al respecto, bueno, pues reitero, eso va al proceso de negociación. que la va a vender, que va la a vender desconocen propios y extraños. por y cierto. ella va a dedicarse a vender su voto para el partido que en ese momento a ella le pueda llegar al precio. Sí, Feliciano. Creo que también es muy importante felicitar a Jorge Abado por su nobleza y sobre todo por su ingenuidad. Ya el PRD consiguió uno de los varios votos que necesita para ganar Tener mayoría. tener mayoría. Por eso entonces nuestra felicitación a Jorge Ábalos por su nobleza y su ingenuidad. Él no sabe qué fue lo que hizo, ¿no? Entonces no hay que decirle, para que esa nobleza de espíritu que tiene y sobre todo ese profesionalismo que tiene, que ha aprendido en el PAN, entonces sencillamente da la oportunidad para que el gobierno del estado vaya poco a poquito. Aquí está el primer granito de maíz que cayó en el buche de la gallina ya, Así. para que entonces con otros ingenuos y nobles el PRD logre tener la ansiada mayoría en el Congreso. Así es. La verdad es que es muy lamentable, verdaderamente, y este caso evidente de corrupción en el PAN, pues es muy lamentable, es una muestra más de la situación política del Estado. Sí, del proceso de descomposición que Una vivimos en descomposición, no solo en el PAN, en todos los partidos políticos prácticamente se da. En el PRI, bueno, hay muchísimos casos muy sonados, muy sonados, muy criticados, muy cuestionados,
y bueno, le da para tomar vacaciones en Cancún. Hay que también recordarle a Jorge Ábalos que los plurinominales surgieron para aquellos gente de élite política, cultural, que ya habían desarrollado un buen trabajo en su vida, en su partido. Ya habían sido gobernadores, ya habían sido rectores de universidades, y que da la oportunidad para que, sin exponerlos a una campaña política, llevarlas a la tribuna del Congreso Federal o local para que represente los intereses del partido que lo está proponiendo. Y eso ha traído como consecuencia que gentes muy valiosos, exsecretarios de Educación Pública, lleguen al Congreso a enriquecer con su oratoria precisamente la ideología de su partido y la ideología de nuestro sistema político mexicano. Eso es por un lado. Pero regalárselo o vendérselo Al primero que toque a la otro puerta. partido político o al primero que vaya pasando, rompe con todo el proyecto para lo que se crearon las plurinominales. Es absurdo, es inaudito esto, ¿no? Sí, es un caso para Ripley, verdaderamente. Un caso para arriba. Entonces, si hubieran buscado a Gerardo Priego, pues yo tengo que Gerardo hubiera aceptado. Y Gerardo O mujeres del PAN, o si mujeres quieren, del claro. PAN, porque Gerardo Priego es un buen cuadro del PAN, ¿no? Que en este momento tengo entendido que no tiene cargo. Si le ofrecen esa pluri, sencillamente Gerardo la acepta y enriquece a su partido en la Cámara de Diputados. Claro, es el caso, precisamente, como usted menciona, licenciado Calzada, de cómo se crearon las pluris o el por qué se crearon las pluris. Pues precisamente para eso, como mencionábamos antes, a lo mejor hay una persona muy preparada, muy brillante, que puede enriquecer de manera importante la labor de un congreso, pero que a lo mejor no es lo suficientemente popular para sacar votos. Es decir, a la hora de tener una candidatura uninominal, a lo mejor pierde, o con toda seguridad perdería, y se nos viene a la cabeza un caso que lo tenemos realmente muy cerca, el caso de Juan José Rodríguez Prats. Excelente tribuno, una persona muy preparada, etcétera, etcétera, pero que desafortunadamente a la hora de aparecer en una boleta, pues no sacaría los votos suficientes para obtener el cargo. Sin embargo, es una persona que enriquece la labor pero de el un PAN lo ha congreso. tomado como parlamentario a Claro, nivel nacional. siempre pluri. Como pluri. Siempre pluri, porque sabe que puede enriquecer la labor y puede representar dignamente los ideales de ese partido político. Pero pues alguien que pasa de repente y toca la puerta y adelante, pase usted. Yo conocí un proyecto cuando se iban a integrar una legislatura federal, y conocí de que dentro de los proyectos de debate que iba a haber, pues habían 3, 4, 5 muy importantes, muy trascendentes para la vida del país, y se necesitaba gente muy valiosa para meterla ahí. Y recuerdo uno en particular, se iba a discutir dentro de las leyes internacionales de comunicación lo del el satélite Morelos. Cuando yo conozco al que va a ser el candidato pluri, pues entonces yo dije, pues solamente como pluri puede llegar, porque casi era introvertido. Pero cuando supe que el señor ingeniero es el que había colocado el satélite en órbita, o sea, el ingeniero era un genio. Él no sabe nada de política. Él no le interesa la política, ni le interesa una campaña política. Ni la población votaría por él. La población. Pero cuando el gobierno mexicano empieza a preparar el que la ley mexicana se adapte
a las reformas internacionales que están llevándose a cabo, bueno, ¿quién más que ese señor que fue el que colocó allá arriba el satélite? Claro. Entonces, hay una diferencia Enorme, bárbara entre enorme. el ingeniero y la que compró la del PRD que iba pasando por ahí, ¿no? Sí, ¿No? Sí, no, la verdad, muy lamentable. Muy, muy, muy lamentable. No, Que pero la tienes verdad- además, tienes en la lista plurinominal un listado por lo menos del 1 al 10, y resulta que exactamente le das la número 2. O sea, alguien que te toca la puerta y le das toda la preferencia. Claro. No, pues sí, qué bárbaro, ¿no? Sí, A lo mejor hay quien lo crea, ¿no? Si se lo Claro. cuentas a un niño de primero de primaria, pues a lo mejor te la cree. Pues claro. Si se lo ofrecen a Juan José Rodríguez Pérez, lo hubiera aceptado, Pues claro. ¿no? Y entre un A periodista una gran lista, a una gran lista. No, hay 20,000 gente que, mujeres también, que y que además sean identificado con el PAN. con el PAN. Claro. Así ¿no? es. Claro, No. así es. Dentro de las cámaras hay mucho panista. Aquí en Tabasco, dentro de las cámaras. Sí, empresariales, Empresariales. así como no. Así es. Hay mucha gente identificada con ese Generalmente partido. los empresarios de alguna manera coinciden un poco más con el PAN, ¿no? Muchas veces con el PRI por ser el partido más fuerte, etcétera, 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 pero a lo mejor en ideología se coincide más la clase empresarial. Sí, a nivel con- nacional. A de nivel hecho. nacional incluso, ¿no? Y bueno, ya que estamos en política, resulta que ayer a las 12 de la noche se vencía el plazo, ayer domingo, para someter o presentar ante el IEPCT las impugnaciones que tanto habían hablado los partidos políticos que iban a hacer con respecto a las elecciones en Tabasco, pero principalmente en el municipio de Centro. Faltando pocos minutos para que venciera el plazo, todos los partidos políticos, o prácticamente todos los partidos políticos, presentaron estas impugnaciones ante el IEPCT. Estoy hablando del PRI, estoy hablando del Verde Ecologista, estoy hablando del PAN, porque también en ese caso sí, no impugnó las diputaciones, pero sí las elecciones a alcalde, Morena incluso también, lo cual llama mucho la atención, porque muy lejos de ser unas elecciones ejemplares, como las calificó el gobernador de Tabasco, pues yo creo que el simple hecho de que todos los partidos políticos estén impugnando y hablando de irregularidades, pues habla precisamente de algo que no es ejemplar, o puede ser ejemplar, pero en el sentido negativo, es decir, este es un ejemplo de lo que no debe volver a pasar, ¿no? En ese sentido, obviamente, fue ejemplar la elección en Tabasco generalmente y particularmente para la alcaldía de Centro. Feliciano Crescent. Sí. Son demasiadas cosas las que sucedieron este día 7. Son demasiadas cosas que la población en pleno vio. ¿Hasta dónde origina la nulidad de la elección cada una de ellas? No lo sabemos. Pero si nos encontramos que no hubo casilla, cuando menos en el municipio del Centro, que abriera a las 8 de la mañana, ni a las 9, sino hasta las 10, entonces ya hay una irregularidad. Porque si en el 10% de las casillas no se abren, porque no llegaron los representantes, porque hubo que irlos a buscar, como sucedió en muchísimas casillas, se justifica. Pero un 10%. No, que aquí fue todas. ¿Produce la nulidad? No lo vamos a discutir. Esa es una anomalía. Que aparecieron 20 viajes de tierra en la puerta de 20 casillas, pues era precisamente para que no se votara. Para impedir el acceso. Para impedir el acceso. Pero sospechosamente, donde se puso exactamente esa arena son en secciones electorales donde históricamente el PRI mantenía una votación muy alta.
Sí, claro, no fue al azar que llegaron y echaron ahí la tierra, claro. Bueno. Tercero, que encontraron 40 casillas electorales vacías. Yo no sé si eso produzca la nulidad, pero ya son 3 cosas graves y raras los que se presentaron. Por último, que 200 paquetes electorales no tenían actas. Yo no sé si esto produzca la nulidad, pero ya son demasiadas cosas. ¿Y cuál fue la quinta que podemos mencionar? El evidente compro de votos, por ejemplo. No, el IEP, el PREP. El PREP. El PREP recibe 8 millones de pesos y resulta que se dan las 7, las 8, las 9, las 10, las 11, las 12 de la noche, la 1 de la mañana y no hay información para nadie. Y el organismo que recibió los 8 o los 9 millones de pesos que cobró Dios, a mí no me proveyó de la documentación el Instituto Estatal Electoral. Entonces, son 5. Si para desconocer a Manuel Andrade, nada más la televisión local que dicen que fue a Manuel Andrade, candidato a gobernador, al que más apoyó, con eso nada más anularon la elección de Manuel Andrade. Aquí hay 5 y 5 graves. Y en aquel entonces, en esa anulación, fue solo un partido quien impugnó. Claro, y aquí entran aquí todos. Están todos. De hecho, al respecto es importante señalar que por primera vez, rompiendo un récord para la historia electoral, todos los partidos, 5 partidos en este caso, impugnan un proceso. No tan solo el segundo lugar, que es el que por lo regular se da a la tarea de impugnar un proceso. Aquí prácticamente todos los partidos el día de ayer metieron sus respectivas impugnaciones y reflejan de cómo se dio el proceso electoral de este 7 de junio. Porque aunado a todo ello, también se rompió un récord. Mientras que en todo el país, una semana antes ya se había dado el resultado para todos los candidatos, incluso a nivel de gubernaturas. Para Ripley, el municipio de Centro Tabasco, pasaron 11 días para contabilizar unas elecciones. Pero además, sumado a todo ese, a todas las inconformidades que se habían dado o que se venían dando, de las casillas que no se encontraban sus respectivas actas, o en este caso las urnas, misteriosamente en los últimos días aparecieron paquetes negros envueltos y ahí estaba sorpresivamente y de manera mágica la información que se buscaba. Por supuesto, el resultado favorecía precisamente a quien más impugnaba y a quien más se le criticaba, porque estaba ya todo armado. Por cierto, el día de ayer y hoy apareció a nivel nacional una carta pública en la que el candidato del PRI, Evaristo Hernández, emite, haciendo una carta abierta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, al presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, y al presidente del PRI Nacional, doctor César Camacho, y desde luego a la opinión pública nacional. Es una carta bastante extensa de una u otra manera, porque bueno, pues cuando hay material de sobra, como fue el caso del proceso, que pues por todos lados se fue crítica, si hay donde poderse ahondar en la crítica, bueno, pues él hace una carta pública en la que hace los señalamientos y acusa directamente al gobierno del estado y al candidato del PRD, en el caso del centro, bueno, pues de haber orquestado este gran fraude del municipio del centro, y en el que los tribunales finalmente de Tabasco, regional y nacional, darán su veredicto quizás a mediados o finales del próximo mes. Entonces yo creo que
es importante el señalamiento que, si bien es cierto que en muchos lados del país se han dado una serie a veces de comentarios y de exclamaciones de los candidatos que no obtuvieron mayoría de votos en contra del proceso y que impugnaron en sus respectivos lugares la jornada electoral, reitero mucho que el caso de Tabasco fue, dijéramos, muy patético para darnos cuenta del manejo en que se dio este proceso. ¿Quién perdió y quién ganó? Pues yo no sé si habrá perdido el caso Rosalinda, habrá perdido Evaristo Hernández, o habrá perdido Morena, no lo sé. Pero sin duda alguna quien más pierde en este proceso es el gobierno del estado. Porque bueno, el gobernador no se podrá quitar otra mancha más, pero además muy difícil, en el que seguramente todavía dará para mayores problemas en la entidad y que seguramente será parte de la repercusión para el 2018, porque todos los organismos nacionales e internacionales pues tendrán que ver y venir a vigilar un proceso, porque este proceso, a como se dio y que no ha culminado, no será tan solo un problema de carácter municipal, sino ya se extendió en todo el país y sigue manchando al final de cuentas la imagen de Tabasco y al Ejecutivo Estatal. Están aunados a todos los problemas que presenta el gobernador, el cual fue acusado de hace tiempo de una serie de fraudes electorales, y el problema que pasó con su hijo a nivel nacional. Bueno, pues nuevamente se ensancha ahorita la acusación nacional que se hace al respecto. Y lamentable porque, bueno, pues Tabasco, pues yo creo que merece gobernadores que en verdad se aboquen a dar resultados de gobierno y no estén nuevamente inmiscuidos en los procesos electorales, sobre todo manchados con procesos de fraude electoral, como es el caso que todos los del municipio del centro dicen en la calle que hubo en esta elección. Sí, muchas gracias, Soldárico. Licenciado Feliciano Calzada. Un comentario así rápido que lo dijimos el jueves pasado. Que en todos los estados del país, en el cumplimiento de la ley, se haya dado la información para las diputaciones federales. También en aquellos estados donde hubo cambio de gobernador, donde hubo elección para gobernador. Entonces, eso es normal y se cumplió con los requisitos de la ley, lo que no sucedió en Tabasco. Y lo que dijimos, pero en Michoacán, que hubieron cientos de muertos, se dio la información en tiempo y forma como lo marca la ley. En Guerrero, donde hubieron cientos de muertos. Y el caso de Yotzinapa presente. Y el caso de la matazón de los estudiantes, etcétera, se dio la información en tiempo. Hubo un PREPEP que cumplió con el requisito, un Instituto Estatal Electoral que cumplió y un INE que cumplió. Solamente aquí fue que no se cumplió. Entonces, debemos sentarnos y esperar que no vuelva a suceder esto. Pues no. Debemos pensar que son los que perdieron los que están manifestándose. No. A todos los tabasqueños nos tocó vivir, no solamente en el municipio del centro, sino en el resto del estado. Por lo tanto, todo este comentario generalizado que está en el estado, sencillamente tiene su fundamento, que es el que lo vivieron todos los tabasqueños, las irregularidades que se vivieron. Así es, lamentablemente, pues lejos de ser un ejercicio democrático ejemplar, el sexto punto que se me pasó fue el descubrimiento de funcionarios de primer nivel del gobierno comprando votos y ofreciendo los recursos del Estado para que se votara por el PRD. Ahí hay una más.
Yo no sé si una ocasiona la nulidad o las 6 ocasionan la nulidad. O las 6 no ocasionan nada, absolutamente nada. Pero lo que está grabado en el pensamiento de los tabasqueños es que hubo un cochinero el día 7. Así es, en el imaginario colectivo del pueblo tabasqueño está precisamente esa figura, ¿no? Y fíjate aquí no nada más para allá una parte muy, muy sustantiva en la que hace un periodista que se llama Geraldo Paralizaba, en la que él dice, bueno, según comenta en las redes sociales, dice: mediante una nota enviada a nuestro correo personal, Ovidio Chablé rompe el silencio y comenta que no ejerció dinero de la Secretaría de Desarrollo en la compra y coacción del voto. Los recursos le fueron dados por Ahmed Ramos Traconis y tiene con qué demostrarlo, pues Ahmed Ramos fue el que manejó el dinero para la elección del 7 de junio en todo el estado. Sobrino del El primo de la primera dama del estado operó con manga ancha y gasto a manos llenas. No es justo que ahora todos culpen a Ovidio Chablé, quien solo cumplió órdenes de Ahmed Ramos, y que ahora sea un apesado político y quieran cargarle todas las culpas solo a él. Y aquí comenta el periodista, bueno, que ahí tiene las pruebas al respecto, ¿no? Entonces esto deja muy en claro, bueno, pues todo lo que y lo que el gobierno, es decir, hubo partida, según lo que comenta este periodista, hubiera una partida que manejó Ahmed Ramos, el secretario de Finanzas, para llevar adelante toda la situación electoral. Es decir, los grandes problemas de Tabasco que no se han podido avanzar, sin embargo, sí utilizaron recursos para poder mantener finalmente un gobierno ilegítimo, porque bueno, pues no podemos llamar gobierno legítimo quien utiliza estas estrategias de utilizar un recurso público en otros asuntos. Sí, la verdad es que este periodista, Gerardo Paralizábal, leí lo que publicó en Facebook, donde dice tener las pruebas, donde dice que precisamente Ovidio Chablé le envió un correo. Lo que nosotros no sabemos si en verdad tiene las pruebas, no sabemos si en verdad Ovidio Chablé le mandó un correo denunciando a Ahmed Ramos, primo de la esposa del gobernador, quien, según el periodista, fue quien manejó esa cantidad de millones de pesos para orquestar el fraude. No lo sabemos bien a bien. Pero esa es la fuente del periodista, como señalamos. Claro, esa es la fuente del periodista, pero sí sería muy sano para la vida democrática de Tabasco que se pudiera esclarecer también este punto, ¿no? Porque ahí, como dice el mismo periodista, bueno, no es justo que solamente se ataque a un funcionario, en el caso de Ovidio Chablé, cuando éste simplemente obedecía órdenes superiores. En fin, eso está por aclararse. Ojalá que sí se pueda aclarar perfectamente bien, pero no deja de ser muy grave, gravísimo, esta acusación también de este periodista. Y bueno, seguimos en el estado de Tabasco, la inseguridad a la orden del día. Asesinatos en plena calle, personas conocidas, personas desconocidas. Ya no se sabe qué hacer en el estado de Tabasco. Sale uno en su carro o caminando por las calles y no se tiene la certeza de regresar vivo a su casa. Feliciano Calzada. Vas a un restaurante y ya no sabes si vas a regresar vivo a tu casa. Vas al banco y ya no sabes si vas a regresar vivo a tu casa. Entonces, ya es la comida de todos los días, el leer en la prensa o vivir como a los que le ha tocado observar, que están en el restaurante y llegan 7, 8 pelafustanes y les quitan relojes, celulares, carteras y roban la caja y todavía golpean a 2 o 3. Ya dejaron al Tabriza de estarle atacando a las relojerías y joyerías, ¿no? Pero lo hicieron en varias ocasiones.
Nada más que ya hay psicosis también para ir a Altabrisa. Entonces, ayer o antier sale una persona con su esposa del banco con 100,000 pesos y se van a comer, y ya toda la prensa local ya dio la información de que cuando sale lo asesinan y le roban los 100,000 pesos, y no detienen a los asesinos ni recuperan el dinero, y a la esposa queda ahí pues en un mar de llanto y de tragedia. Una crisis nerviosa, según menciona las fuentes que publicaron esto en Facebook, pero además, siendo en un centro comercial, pues deben de haber cámaras de vigilancia, se debe tener plenamente identificado, además de las 600 cámaras que se le compraron a un familiar de Arturo Núñez, sin haber de por medio una licitación. Pues ¿dónde estarán esas cámaras, no? Pues es lo que yo digo con este caso, porque según se habla, finalmente, al oír los disparos, se habla incluso que tomó el vehículo por una avenida y todavía se fue a meter expresamente por la zona de aquí de Guayabal, del municipio de Centro. Entonces digo, bueno, las cámaras, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Esa era una de las oportunidades para que para demostrar la eficiencia, ¿no?, de estas cámaras, de compras chuecas, ¿no?, por cierto, o al parecer de compra muy dudosa. Pues a lo mejor yo creo que con tanta información que tenemos diaria de tantas gentes que te están sufriendo problemas por asesinatos, aparecen de repente con pues ya muertos, y otros que son secuestrados, y otros que son en este caso asaltados, y bueno, con la exposición de sus propias vidas, como el caso del ingeniero Priego. Bueno, pues yo creo que todo esto a lo mejor dio motivo por fin para que, según dicen, ya para el día 30 nos vamos a librar de algo que habíamos pedido los tabasqueños hace buen rato, que se va el secretario de Seguridad Pública para fin de este mes. Pues ojalá y quien se nombre pues sea alguien que en verdad se ponga las pilas y bueno, pues deje de dar estadísticas demasiado alarmantes para Tabasco, y que sigamos siendo el primer lugar en problemas de delincuencia. Y como se dice, pues ya es un negocio redondo, porque tampoco la Procuraduría funciona. En este caso se denuncian los delitos y no pasa nada, y al final de cuentas los maleantes, según se dicen, rápidamente salen libres. Entonces pues la ineficiencia sin inseguridad, ojalá y no tan solo sea un titular de un área, sino que sea algo integral, que se revise fehacientemente todo el área de seguridad, y que bueno, pues también en el terreno de la justicia se puede apretar la tuerca para que podamos tener los tabasqueños pues resultados al respecto. Pero qué lamentable, Uldárico y Feliciano, que se tenga que llegar precisamente hasta este punto para hacer un cambio. Qué lamentable, tantos asesinatos, tantos robos, verdaderamente increíble. Y como dice el refrán, después del niño ahogado, el pozo tapado. Ojalá lo tapen bien, porque si el que vaya a suplir al director de Seguridad Pública pues es gusano de la misma guayaba, pues bueno, a lo mejor seguimos igual, y a lo mejor seguirán diciendo el señor gobernador que no es que haya inseguridad en Tabasco, que es solamente la percepción de la gente por culpa de los medios de comunicación. Ojalá si hay este cambio, sea un cambio para bien y no simplemente para dorarnos la píldora, como se dice vulgarmente. Y otro caso muy lamentable, ya no es de política, aunque seguramente tiene algo que ver con la parte de política, es lo que está sucediendo en el Yumcá. Resulta que el día de ayer murió uno de los rinocerontes, o antier, un rinoceronte blanco, pero parece ser, al decir de los empleados del propio Yumcá, quienes se han venido quejando desde hace varios días, no solamente desde ayer, sino desde hace varios días, que los animales que ahí se exhiben no tienen ni siquiera el alimento suficiente. No cuentan ni siquiera con los veterinarios especialistas para atenderlos. Pues ahora se murió un rinoceronte,
y como gran solución pusieran el yunca. El pretexto es que no hay dinero para darle de comer a estos pobres animales que los tienen ahí. Y yo quisiera saber si está cerrado el yunca y ya no hay visitantes, pues menos ingresos contará el yunca. Hay que preguntarle a Ahmed si no le sobró algo de lo que repartió ahora para la cuestión electoral y comprar algunas pacas de pastura para darle a los animales. ¿No? Pues es que a lo mejor sí repartió todo. ¿Verdad? O bueno, a lo mejor quedó un guardadito por ahí, alguna alcancía. No creo que lo haya repartido todo, ¿eh? Ahí. Pero sí es lamentable para los tabasqueños con la noticia de cuál fue el gasto de millones de pesos que se derramaron en procesos electorales, y como acusó la candidata del Verde Ecologista, que el gobierno del estado se gastó 600 millones de pesos que repartieron en la compra del voto, y tenemos la noticia lamentable con la muerte de un rinoceronte, y con la información que se tiene de que los trabajadores del Yunca están diciendo que no hay presupuesto para los animales que ahí habitan para su alimentación. Incluso no hay presupuesto incluso para darle mantenimiento a dicha área. Mientras que nosotros los tabasqueños vivimos un parteagua de corrupción en Tabasco, una repartidera de dinero por todos lados, dejaron morir un animal que vale un dineral y que representa además una reserva a nivel mundial de como es el rinoceronte. La verdad que duele, que da coraje, y que realmente a los tabasqueños nos enfurece ver ese tipo de espectáculo, en el sentido de que prefirieron cerrar un lugar que es algo histórico para los tabasqueños y que representa uno de los pocos legados que tenemos para poder enaltecer nuestro turismo. Y sin embargo, la ineficiencia gubernamental de no otorgarle un presupuesto y de no darle la atención adecuada con las gentes adecuadas, originó que sea tan práctico cerrar dicho lugar, con la muerte de dichos animales. La verdad, lamentable. Yo no sé, en serio, duele que tengamos que ver la muerte de estos animales, mientras que otros animales se han gastado el dineral del mundo. Pero son animales más listos, parece ser, para eso. O por lo menos de uñas más largas, Uldarico. 3 minutos. 3 minutos nos faltan, ya se nos agotó el tiempo, pero sí, simplemente otra desfachatez, otro cinismo más de la clase gobernante. Simplemente comentarles que para todos es conocido, no es ninguna novedad, precisamente la falta de eficiencia en el sector salud del estado de Tabasco. La falta de medicinas, la falta de atención, la falta de equipo médico, etcétera, etcétera. El señor secretario de Salud siempre negó esa situación, dijo que todo estaba normal. Sin embargo, ayer o antier dijo, con un cinismo incalculable, que la crisis en el sector salud estaba superada. Si el señor dice que la crisis estaba superada, quiere decir que sí estábamos en crisis. Entonces, ¿por qué siempre lo negaron? Qué cinismo y qué desfachatez. Que por cierto, hablando a respecto de salud, precisamente, nada más entre ayer y hoy, pues leyendo información, que es una información además que es prácticamente manejada por el propio gobierno, pero bueno, no es más que sorprendente, por ejemplo, que se diga que se ha incrementado, por ejemplo, en materia de salud, la teniasis, que es la enfermedad que entra por la boca, bueno, porque no hay revisión al respecto, donde todo el mundo va, ingiere alimentos en diversos lugares, y salud ni se inmuta de ir a revisar dichos lugares. Estamos en tercer lugar en problemas con el SIDA a nivel nacional. Estamos ahorita con un gran problema de que se avecina, por ejemplo, el incremento del dengue por problema de mosquito. Y entonces, y acabamos de ver las estadísticas, que estamos entre los primeros lugares de niñas embarazadas. Y te quedas sorprendido, bueno, ¿y salud qué hace?
el ridículo, hace negocios particulares, hace muchas cosas el sector salud. Y fíjate que lamentablemente el hermano de una persona que colabora con nosotros tuvo un accidente, lo tuvieron que llevar a uno de los hospitales del sector salud y después de 2 días en que no le dieron ni siquiera una aspirina, no le dieron absolutamente nada, tuvieron que sacarlo y llevárselo a un hospital privado. Y así como este caso que nos consta, yo creo que a todos o la mayoría de los tabasqueños conocemos un caso cercano de esta gran ineficiencia en el sector salud. Verdaderamente nosotros lamentamos mucho que en este programa tengamos que hablar de temas pues que son realmente desagradables, como nos gustaría estar analizando aquí realmente otro tipo de temas, tal vez de hablar de las oportunidades que tiene Tabasco en turismo, en desarrollo, en el descubrimiento de estos nuevos yacimientos petroleros, lo que puede traer consigo, pero sin embargo, esto que está pasando en Tabasco, que es inaudito, que es histórico, la gran corrupción que hay en el gobierno del Estado, sobrepasa cualquier otra posibilidad. Yo les agradezco mucho al licenciado Feliciano Calzada, al licenciado Santo, que nos sigan acompañando aquí en esta mesa de frente a Tabasco, y una vez más, y con mucho convencimiento, decimos que nosotros sí, con la frente en alto, de frente a Tabasco. Soy Moisés Dagdú, agradezco mucho la atención de ustedes. Recuerde que este programa lo puede escuchar el día de mañana martes y el miércoles también a las 12 del día por la estación de radio XHBX en el 89.7 de FM y a través de nuestra página de radio www.xbx.com. Muy buenas noches.